Mi nombre es Gabriel Townsend y a los 36 años vi cómo mi madrastra me señalaba desde el salón de baile de mi padre y le ordenaba a un guardia que me sacara. No discutí. No lloré. Recogí mi abrigo y caminé hacia la puerta. Pero para cuando el aparcacoches trajo mi coche, había dejado de ser la mujer que se retira en silencio. El hotel en el que todos estaban parados nunca había sido realmente de ellos. Y estaban a punto de descubrirlo de la peor manera. Esa noche fue la primera vez en 16 años que regresé al edificio que mi madre construyó con sus propias manos. Y también fue la noche en que dejé de fingir que no sabía exactamente quién era. Construí mi vida a 3 horas de ese puerto a propósito. Mi oficina ocupa el segundo piso de un antiguo edificio de ladrillo en el centro. Townsend y Derecho Inmobiliario. Mi nombre en la puerta, pagado con mi propio trabajo. Sin un solo centavo prestado de la familia. Redacto contratos de arrendamiento. Cierro tratos. Leo documentos fiduciarios como otras personas leen las noticias. Línea por línea, buscando la trampa oculta. Durante 16 años, ese fue el único arreglo. Yo no los llamaba. Ellos no me llamaban. El silencio se sentía como paz. Y me dejé creer que paz y ausencia eran la misma cosa. Entonces llegó la invitación. Cartulina crema gruesa, letras doradas. El gala del 40 aniversario del Harbour Crown, organizado por Richard y Vivian Hall. El nombre de mi padre primero. El nombre de su esposa segundo. El nombre de mi madre, en ninguna parte. Había una línea escrita a mano al final, con la letra temblorosa de mi padre. Nos encantaría que vinieras, Gaby. Una ofrenda de paz, supongo. Las primeras palabras que me había enviado en 4 años. Casi la tiré a la basura 2 veces. Lo que me detuvo no fue él. Fue la dirección impresa bajo las letras doradas. El Harbour Crown. El frente del puerto. El edificio que mi madre convirtió de una posada en ruinas en el hotel más fino de la costa. No iba por mi padre. No iba por el vino ni por los discursos. Iba a pararse en un cuarto que ella hizo y recordar que una vez lo hizo. Me dije a mí misma que me quedaría 1 hora. No llegué ni a 20 minutos. Hay que entender lo que hizo mi madre, porque nadie en ese gala quería recordarlo. Diane Townsend compró el Harbour Crown en 1985 cuando era una ruina de 40 habitaciones con el techo goteando y un muelle en el que nadie confiaba. El banco se rió de ella. Hipotecó todo 2 veces. Pintó habitaciones ella misma. Aprendió a manejar la caldera con sus propias manos. Para cuando yo era lo suficientemente mayor como para caminar por los pasillos, el lugar funcionaba como un reloj. Senadores reservaban las suites de la esquina. Las parejas planificaban bodas con 2 años de anticipación. Y todas las tardes a las 6, la campana del viejo boyante del puerto sonaba sobre el agua, baja y constante. Y mi madre dejaba de hacer lo que fuera que estuviera haciendo para escucharla. Colocó una placa de latón junto a la ventana alta del vestíbulo, la que miraba directamente al muelle. La mandó grabar con una sola línea. Construido sobre el agua, mantenido por las personas que lo hacen en serio. Yo solía trazar las letras con el dedo mientras ella trabajaba. Enfermó el invierno en que cumplí 20 años. Cáncer pancreático, el tipo que no negocia. Dirigió el hotel desde una silla hasta que no pudo, y luego desde una cama hasta que tampoco pudo. Murió en marzo. Yo era una estudiante universitaria en casa para el funeral, entumecida en un vestido negro que no me quedaba bien. Mi padre tomó mi mano en el servicio y dijo que lo resolveríamos juntos. Nunca volvimos a hablar del hotel. Ni una sola vez. Asumí que simplemente había pasado a él, de la manera en que todo pasa al esposo que todavía respira. Estaba equivocada. Solo que no aprendería cuán equivocada estaba por 16 años más. Vivian llegó 3 años después del funeral. Era consultora de hospitalidad que mi padre contrató para modernizar la marca. Tenía 58 años ahora, astuta y pulida, con una risa que podía encender como un grifo. En menos de 1 año, era mi madrastra. En menos de 2, dirigía el lugar. Lo vi suceder desde lejos. Como cuando ves una tormenta moverse sobre la bahía. Primero, los cimientos. Mi madre había creado el fondo Diane Townsend, algo pequeño que enviaba a jóvenes locales a la escuela culinaria. Vivian lo fusionó discretamente con algo llamado la Iniciativa Familiar Hall. El mismo dinero. Nombre nuevo. Luego, el vestíbulo. La placa de latón junto a la ventana fue retirada por renovaciones y nunca fue devuelta a su lugar. Luego, la marca en sí. El Harbour Crown se convirtió en la colección Hall. Nuevo logo, nueva papelería. Un sitio web brillante donde la historia del fundador comenzaba misteriosamente en el año en que mi padre se volvió a casar. Y luego estaba Brooke, la hija de Vivian de su primer matrimonio, 30 años ahora, a quien le dieron el título de directora creativa y una oficina en el último piso. Brooke nunca había servido un café en ese hotel. Rediseñó las servilletas. Dije algo una vez,
4 años atrás en una cena de Acción de Gracias a la que nunca debía haber asistido. Pregunté amablemente por qué el nombre de mi madre había desaparecido de la pared. Vivian dejó su vino y me miró como si hubiera traído barro a su suelo. Diane se fue, Gabriel. Su voz era casi amable. Esta es la era Hall ahora. Mi padre estudió su plato. Brooke se rió disimuladamente en su servilleta. Conduje a casa esa noche y no volví en 4 años, hasta la invitación dorada, hasta que me permití creer que una ofrenda de paz significaba paz. El Harbour Crown todavía me quitaba el aliento desde la carretera, iluminado contra el agua oscura, 4 pisos de piedra blanca y ventanas cálidas. Se veía exactamente como la fotografía que mi madre guardaba en su mesita de noche. Me senté en el coche un minuto completo antes de poder obligarme a entrar. El vestíbulo fue la primera herida. Donde la placa de latón solía colgar junto a la ventana alta, ahora había un panel retroiluminado. Cromo y frío. La colección Hall, desde un año que no era verdadero. La ventana todavía miraba al muelle, pero ya nadie miraba por ella. Estaba parada ahí, con la chaqueta en el brazo, cuando una voz dijo mi nombre. Mi nombre real. Bienvenida a casa, señorita Townsend. Sal. Había trabajado en la puerta desde antes de que yo naciera y tendría unos 70 años ahora, pero seguía parado como un hombre que se tomaba el trabajo en serio. Tomó mi abrigo de la manera en que solía tomar el de mi madre. Sal. Se me cerró la garganta. Todavía estás aquí. Alguien tiene que recordar el lugar. Miró alrededor del vestíbulo, luego se inclinó más hacia mí. Pusieron las cosas viejas en el almacén del 4º piso. La placa de tu madre también. No pude detenerlos, pero sé dónde está. No tuve tiempo de responder. Al otro lado de la sala, cerca de la torre de champán, la cabeza de Vivian giró. Sus ojos me encontraron a través de 40 pies de cristal y conversación, y su sonrisa no se movió en absoluto. Dejó su copa en una bandeja que pasaba y empezó a caminar hacia mí. Y 3 personas más con trajes oscuros empezaron a caminar también. La sala estaba llena. Ese era el punto. Los inversores se agrupaban cerca de la barra. Un reportero de la revista de negocios regional trabajaba a los bordes con una grabadora. 2 miembros de la junta directiva del hotel estaban junto a las ventanas. Mi padre presidía cerca del estrado, gris y cansado, riéndose demasiado fuerte de algo que había dicho Brooke. Vivian llegó primero a mí. De cerca, su sonrisa finalmente cayó. ¿Qué estás haciendo aquí? Me invitó papá. Mantuve mi voz calmada. Hay una tarjeta con su letra. Ha habido un malentendido. Lo dijo lo suficientemente fuerte como para que se escuchara. Este es un evento privado para familia y socios. Las cabezas empezaban a girarse. El reportero se acercó más. Soy familia, dije. Fue entonces cuando lo hizo. Levantó una mano bien manicurada y le hizo señas a los hombres de trajes oscuros, y lo dijo claramente para que todo el círculo pudiera escuchar. Seguridad, sáquenla. No es familia. La sala se quedó en silencio en un anillo a nuestro alrededor. Busqué a mi padre con la mirada. Ya estaba a mi lado, con el color subiéndole a la cara, pero sus ojos no estaban enojados. Estaban suplicando. Gaby. Su voz era un susurro solo para mí. Por favor, no hagas una escena. No hagas una escena. 16 años retirándome, y eso era lo que había elegido decirme. No a ella. A mí. Brooke había aparecido junto a su madre, el teléfono a medio levantar, la sonrisa burlona completamente formada. Un guardia tocó mi brazo, suavemente, avergonzado. Era más joven que yo. No quería estar haciendo eso más de lo que yo quería que lo hicieran. Miré el panel de cromo donde solía colgar la placa. Miré la ventana y el agua oscura más allá. Luego recogí mi abrigo de las manos de Sal, me giré y salí sin decir una sola palabra. Detrás de mí, escuché la voz de Vivian, brillante de nuevo, suavizando la situación para la multitud. Hay personas que simplemente no pueden soltar el pasado. El frío del agua me golpeó como una bofetada, y agradecí sentirlo. Le di el ticket al aparcacoches y me quedé de pie en el borde de la calzada circular, respirando. Más allá del muelle en la oscuridad, la campana del boyante sonó. Las 6. La misma nota baja y constante que mi madre solía detenerse a escuchar. Esta noche no sonó como consuelo. Sonó como una campana repicando por algo que ya había desaparecido. No es familia. Vivian lo había dicho como un hecho, como leyendo una temperatura en un termómetro. Y la peor parte, la que se sentaba en mi pecho como una piedra, era que durante 16 años yo había dejado que se convirtiera en un hecho. Había dejado que quitaran la placa. Había dejado que renombraran el fondo. Había dejado que el nombre de mi madre se deslizara del edificio pieza a pieza en silencio. Y había llamado a mi silencio dignidad. No era dignidad. Era rendición con un abrigo más bonito. No quería venganza. Quiero ser clara sobre eso, porque lo que vino después no fue rabia.
Parada en ese frío, viendo cómo se empañaba mi aliento, sentí algo más frío y más firme que la ira. Me sentí despierta. Había una caja que nunca había abierto. Las cosas de mi madre, selladas desde el funeral, guardadas en un depósito por el que pagaba cada mes y al que nunca había ido en 16 años. Me había dicho a mí misma que no estaba lista. Estaba harta de no estar lista. El aparcacoches trajo mi coche. Le di propina, entré, y no conduje a casa. Conduje al depósito en su lugar, a las 11 de la noche con la calefacción rugiendo y las manos firmes en el volante. Era hora de descubrir lo que mi madre me había dejado realmente. La unidad 114 olía a polvo y concreto frío. No había estado adentro en 11 años. No desde que me había mudado de ciudad y había metido todo lo que no podía mirar en una caja de acero corrugado de 5×10. La mayor parte eran muebles cubiertos con sábanas, una bicicleta, registros fiscales que debería haber destruido. En el fondo, en un estante que yo misma había colocado, estaba la caja de cedro. Mi madre la mandó hacer el año antes de enfermar. Madera de grano apretado del color de la miel, un pequeño pestillo de latón, sus iniciales grabadas en la tapa. Guardaba sus cosas importantes ahí. Y después de que murió, mi padre me la entregó en el funeral y dijo: «Esto es tuyo. Solo tuyo». Nunca la había abierto. 16 años. Y nunca había levantado la tapa. La llevé al frente de la unidad y la puse en un cajón volcado bajo el foco pelado. El pestillo estaba rígido. Mis manos, que habían estado tan firmes en el volante, no lo estaban ahora. Quiero decirte que la abrí de inmediato. No lo hice. Me senté en el suelo frío con esa caja en mi regazo y lloré por primera vez en años. No las lágrimas educadas de un funeral, sino las feas. Las que vienen cuando finalmente dejas de mantener cerrada una puerta. Lloré por mi madre. Lloré por la joven de 20 años con el vestido que no le quedaba bien. Lloré por cada campana de las 6 que me había negado a escuchar. Cuando pasó, me limpié la cara con la manga y puse el pulgar en el pestillo. Y todavía no podía hacerlo. Algunas puertas, resulta, hay que ser invitada a cruzarlas, incluso por los muertos. En lugar del pestillo, recordé su voz. Volvió como lo hacen las voces viejas, de golpe, completa. El último invierno, cuando todavía podía sentarse. Me había pedido que empujara su silla hacia la ventana del vestíbulo. El muelle estaba helado. La campana estaba en silencio bajo el frío. Había mirado el agua durante mucho tiempo antes de hablar. ¿Sabes lo que descubrí sobre este lugar, Gaby? Yo tenía 20 años y estaba asustada y fingía que no lo estaba. ¿Qué, mamá? El agua no pertenece a quien es más ruidoso. Me había tomado la mano entonces, su agarre ya más delgado de lo que recordaba. Pertenece a quien se queda. Había pensado que hablaba del personal del hotel, los leales. Sal en la puerta. El chef que llevaba con ella 20 años. No había entendido. Lo había archivado como algo que dice una mujer enferma cuando está cansada. De la manera en que asientes ante el acertijo de un abuelo y sigues adelante. Sentada en ese suelo de almacén a medianoche, con la caja de cedro en mi regazo, entendí que me había estado diciendo algo específico, algo que esperaba que yo encontrara después. Mi madre no desperdiciaba palabras. Ni siquiera las que agonizaba. ¿Quién se queda? Yo no me había quedado. Me había ido. Había dejado que la mujer más ruidosa de 3 condados entrara en la casa de mi madre y la llamara suya. Pero la caja todavía era mía. Solo mía. Mi padre lo había dicho él mismo. Miré hacia abajo el pestillo de latón, y esta vez cuando puse el pulgar sobre él, mi mano no tembló. No la abrí todavía. Pero sabía ahora que lo que fuera que estuviera adentro, mi madre lo había dejado a propósito. Para una hija en la que confiaba que eventualmente vendría a buscarlo. Así que empecé a buscar. El pestillo cedió con un pequeño clic. La tapa se levantó y me preparé para el dolor. Fotografías, quizás. Un mechón de cabello. Los pequeños restos de una vida que termina demasiado pronto. Eso no era lo que estaba encima. Encima, metida en el interior de la tapa, sostenida por una banda elástica fina que se había vuelto quebradiza con los años, había una tarjeta de visita. Cartulina crema, letras azul marino. Era más reciente que todo lo demás en la caja, colocada deliberadamente donde lo primero que una persona vería sería esto y no las fotografías debajo. Marian Webb. Luego un título que me cortó la respiración porque leía títulos así para ganarme la vida. Fiduciaria independiente. Socios fiduciarios costeros. Debajo, en la letra de mi madre, con tinta azul. 3 palabras, llámala primero. Una fiduciaria. Mi madre había retenido a una fiduciaria corporativa independiente. Eso significaba que había un fideicomiso. No un testamento, no un archivo de sucesión que mi padre hubiera controlado. Un fideicomiso con su propio fiduciario, separado del por completo.
Era una abogada inmobiliaria sentada en un suelo de concreto a medianoche, y toda mi profesión se quedó muy quieta y muy alerta. La tarjeta tenía un número de teléfono. Me dije a mí misma que era medianoche, que ningún fiduciario contesta a medianoche, que llamaría por la mañana cuando estuviera descansada y racional. De todas formas llamé. No podía no hacerlo. Sonó 2 veces. Una voz de mujer respondió, despierta y sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que el teléfono sonara durante mucho tiempo. Aquí Marian Webb. Mi nombre es Gabriel Townsend. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Creo que conoció a mi madre. Una pausa. Luego algo que nunca olvidaré. Señorita Townsend, dijo suavemente, llevo mucho tiempo esperando esta llamada. Nos reunimos a la mañana siguiente en una oficina que olía a papel y buen café. Marian Webb tenía 60 años, cabello plateado, precisa. Tenía una manera de juntar las manos que me decía que ya había dado malas noticias antes y lo había hecho con amabilidad. Sobre la mesa entre nosotras había una sola carpeta cerrada, gruesa, con el nombre de mi madre en la pestaña. Fideicomiso familiar Diane M. Townsend. Tu madre contrató a mi empresa en 2007, dijo, 2 años antes de que falleciera. Era muy organizada al respecto. Las personas que han construido algo de la nada generalmente lo son. ¿Por qué la espera? Pregunté. Dijiste tanto por teléfono. Marian abrió la carpeta pero mantuvo la mano plana sobre la primera página, sin girarla todavía. Porque el fideicomiso tiene una disposición, dijo. Varias, en realidad. Tu madre me instruyó que no me acercara a ti, que esperara a que tú vinieras a mí por tu propia cuenta. Y había una condición de tiempo. Me miró. Tienes 36 años ahora. Cumplí 36 en octubre. Entonces la condición está cumplida. Hizo una pausa. Tu madre creía que si venía a ti demasiado pronto, la familia encontraría la manera de convertirlo en cuestión de dinero. Quería que vinieras por tus propios pies cuando estuvieras lista para mirar. Usó una frase. Dijo que no quería entregarle a su hija un arma. Quería entregarle una elección. Me quedé completamente quieta. 16 años creyendo que el hotel simplemente había pasado a mi padre. 16 años dejándolos renombrar un fondo y arrancar una placa de una pared porque pensaba que no quedaba nada de mi madre que defender. Señora Webb, dije, ¿qué contiene exactamente esa carpeta? Dio la vuelta a la primera página. Casi todo lo que crees que posee tu padre, dijo. Lo explicó de la manera en que los buenos fiduciarios lo hacen, despacio, en orden, observando mi cara. El fideicomiso era dueño de una sociedad holding, silenciosa, de propósito único, del tipo que nadie nota. Y esa sociedad holding era dueña de un bien inmueble. ¿Cuál propiedad? Pregunté, aunque mi estómago ya lo sabía. El terreno, dijo Marian. La parcela frente al puerto y el edificio sobre ella. Dio vuelta a una página. El Harbour Crown. Había pasado 14 años escribiendo estructuras exactamente como esta para mis clientes. Separar los ladrillos del negocio, poner el bien raíz en una entidad, la empresa operadora en otra, y dejar que la empresa operadora arriende el edificio al propietario de la propiedad. Los abogados lo llaman una división opco-propco. Las familias ricas lo llaman dormir tranquilas. Mi madre había construido la propco. La empresa de mi padre era la opco. La colección Hall no posee el hotel, dije lentamente. Lo arrienda. Lo alquila, me corrigió Marian. De un fideicomiso del que tu padre ha sido CEO fiduciario con poderes estrictamente limitados desde que murió tu madre. Me dejó procesar eso. Él nunca ha sido dueño del edificio, Gabriel, ni del terreno. Tampoco su esposa. Me detendré aquí un segundo porque sé que muchos de ustedes ya están gritando a la pantalla. Abre el resto, Gabriel. Yo me sentí igual sobre mí misma sentada en esa oficina. Marian giró esa siguiente página. Hay un activo más en el fideicomiso, dijo. Más allá del terreno y el edificio. ¿Cuánto? Me lo dijo. Tuve que dejar la taza de café. 17 millones de dólares mantenidos en el fideicomiso como capital de reserva, sin tocar, creciendo silenciosamente en fondos conservadores durante 16 años. Mi madre los había apartado como un colchón para que quien heredara el hotel nunca tuviera que hipotecarlo como ella una vez lo había hecho. Pero el número no fue lo que me deshizo. La carta fue. Marian la deslizó sobre la mesa al final, en su propio sobresellado, mi nombre en el frente con tinta azul, la misma tinta azul de la tarjeta. Reconocí la inclinación de la G antes de tocarlo. Lo abrí ahí mismo mientras Marian estudiaba educadamente la ventana. La carta de mi madre no era larga. Ella nunca era larga. Gaby, escribió, si estás leyendo esto, encontraste la caja y encontraste a Marian y finalmente te permitiste mirar. Sé cuánto tiempo eso te llevó. Te conozco, cariño, mejor de lo que crees. No construí todo esto para que fueras rica. Lo construí para que nadie pudiera hacerte pequeña jamás.
Una casa a tu nombre es una casa de la que nadie puede echarte. Tu padre es un buen hombre y un hombre débil. Después de que me vaya, querrá la paz más de lo que quiere lo correcto. Y alguien le ofrecerá paz a tu costa. No lo odies por eso. Solo no lo pagues. Y luego la línea en la que he pensado todos y cada uno de los días desde entonces. No peleen con ellos, cariño. Solo deja de alquilarles tu silencio. La leí 3 veces. La doblé una vez a lo largo del pliegue que ella había hecho y la metí en el bolsillo de mi pecho donde podía sentirla contra mi corazón. El agua no pertenece a quien es más ruidoso. Pertenece a quien se queda. No estaba hablando de Sal. Estaba hablando de mí. Pedí a Marian que me llevara por cada página lentamente, como una cliente que no podía permitirse un error, porque no podía. Esto es lo que mi madre había hecho, en términos simples. Había colocado el terreno y el edificio en el fideicomiso antes de morir. El fideicomiso los arrendó ambos a la empresa operadora, la que dirigía mi padre, con un contrato de larga duración y una renta módica. Ese arrendamiento era la razón por la que nadie lo había cuestionado nunca. El hotel operaba. La renta se pagaba al fideicomiso. En papel, todo parecía un negocio familiar funcionando sin problemas. Pero la propiedad de los ladrillos nunca se movió. Permaneció en el fideicomiso todo el tiempo. Mi padre fue nombrado CEO fiduciario interino junto a la empresa de Marian con poderes deliberadamente limitados. Podía aprobar decisiones operativas. No podía vender la propiedad. No podía enmendar el fideicomiso. No podía remover al fiduciario independiente. Mi madre había construido una cerca a su alrededor tan alta que aparentemente olvidó que era una cerca. ¿Y la sucesora? Tu madre te nombró única fiduciaria sucesora, dijo Marian, con plenos poderes que se consolidan en tu 36º cumpleaños. Hasta esa fecha, el arreglo de la familia estaba protegido. Después de esa fecha, tienes el derecho unilateral de asumir el control exclusivo del fideicomiso y todo lo que contiene. El terreno, el edificio, los 17 millones. Me recliné en la silla. Durante 16 años, Vivian Hall había estado arrancando el nombre de mi madre de un edificio que mi madre todavía poseía. Brooke había rediseñado las servilletas en un hotel que su familia meramente alquilaba. Mi padre había dejado que un guardia pusiera la mano en el brazo de la legítima propietaria y le había pedido que no hiciera una escena. Habían estado rediseñando una casa que nunca fue suya. Y el contrato decía que yo podía terminarlo. No dormí esa noche. Me senté en mi mesa de cocina con los documentos del fideicomiso bajo una lámpara y discutí conmigo misma hasta el amanecer. El camino fácil era no hacer nada. Tenía una buena vida. Mi propio bufete, mi propio nombre en mi propia puerta. Podía doblar la carta de vuelta en mi bolsillo, conducir a casa y dejar que el Harbour Crown siguiera siendo un lugar que alguna vez conocí. Había sobrevivido 16 años sin él. Esa era la versión de mí que llamaba rendición a la dignidad. La conocía bien. El camino difícil no era la venganza. Quiero seguir siendo honesta contigo porque la diferencia importa. No quería arruinar a Vivian. No me quedé despierta imaginándola llorar. La imagen en mi cabeza no era su cara en absoluto. Era la ventana. La alta del vestíbulo que miraba al muelle donde solía colgar una placa de latón. No quería el hotel por el dinero. Tenía dinero. No lo quería por el poder. Quería que el nombre de mi madre volviera a esa pared. Y quería que la mentira dejara de estar donde solía estar la verdad. Puedes llamar a eso venganza si quieres. Yo lo llamo contabilidad. Una deuda había estado corriendo durante 16 años. Y finalmente tenía la autoridad para cerrar la cuenta. Para cuando salió el sol sobre el estacionamiento fuera de mi ventana, había tomado la decisión. No con ira, sino con la misma calma que usaba para firmar un cierre. Llamé a Marian a las 8. Quiero asumir la fiducia, dije. Todo. Dime cómo hacemos esto correctamente para que se sostenga si pelean. Pelearán, dijo ella. Que peleen, dije yo. Leí el arrendamiento. Ellos no. Pasé la semana siguiente haciendo lo que mejor hago. Leyendo. Leí el arrendamiento de la manera en que lo leería para un extraño que me pagara $400 por hora. Y en la cuarta noche, en las páginas densas del final donde la gente dejaba de prestar atención, lo encontré. Una cláusula. Mi madre, cuidadosa incluso con las cosas que amaba, había escrito protección para su propio nombre en el arrendamiento mismo. A la empresa operadora se le permitía dirigir el hotel, pero acordó preservar y mantener el nombre del Harbour Crown, la placa conmemorativa de la fundadora y el fondo Diane Townsend como características permanentes de la propiedad. Cualquier rediseño requería el consentimiento escrito del propietario, siendo el propietario el fideicomiso, siendo el fideicomiso ahora yo. Vivian no había pedido el consentimiento al fideicomiso. Por supuesto que no. No sabía que el fideicomiso existía. El rediseño de la colección Hall era un incumplimiento.
Fusionar el fondo Diane Townsend con la iniciativa familiar Hall era un incumplimiento. Quitar la placa de la pared y meterla en el almacén del cuarto piso era, en el lenguaje literal de un contrato que mi madre escribió en su lecho de muerte, un incumplimiento. Diane se fue, me había dicho Vivian 4 años atrás sobre el vino. Esta es la era Hall ahora. Resultó que mi madre había extendido la mano desde la tumba y escrito de antemano la cláusula exacta que hacía ilegal la era Hall. Me senté con eso un largo momento. No con arrogancia, sino con una tranquila admiración por la mujer que me crió, que había visto todo esto venir y había construido la trampa tan suavemente que nadie notó que estaba parado en ella. Luego Marian llamó con la parte que ponía el reloj en marcha. «Hay algo que necesitas saber sobre el tiempo», dijo Marian. «Y cambia las cosas». El fideicomiso recibía estados financieros de la empresa operadora, una condición del arrendamiento. El último conjunto acababa de llegar. Marian los había leído de la misma manera en que yo leía los arrendamientos. «La colección Hall está refinanciando», dijo. «Un gran préstamo comercial todavía en revisión que está previsto cerrarse en unas 3 semanas. Lo están usando para financiar una expansión, una segunda propiedad costa arriba. ¿Y la garantía?» Ahí podía escucharla eligiendo las palabras. La solicitud del préstamo representa que el prestatario posee el bien raíz del Harbour Crown. El terreno y el edificio están listados como el activo principal que garantiza la deuda. Cerré los ojos. Todo el gala, la torre de champán, los inversores, el reportero, los discursos sobre el brillante futuro de la colección Hall. No había sido vanidad. Había sido un argumento de venta. Estaban vistiendo a la empresa para pedir prestado contra un edificio que no les pertenecía. «Están comprometiendo la propiedad de mi madre a un banco», dije, como si fuera suya. «¿Creen que lo es?», dijo Marian. «Esa es la lectura caritativa. Y la lectura poco caritativa es que en algún lugar de esa empresa alguien sabe sobre el fideicomiso y espera que nunca mires en la caja». Pensé en la tarjeta de visita colocada deliberadamente en la parte superior donde la vería primero. Pensé en la certeza de mi madre de que alguien le ofrecería a mi padre paz a mi costa. 3 semanas. Esa era la ventana. Si el préstamo cerraba contra esa garantía, desenredarlo llevaría años, abogados y un tribunal, y el daño ya estaría hecho. Pero si asumía la fiducia antes de que cerrara, limpiamente, en el registro, la verdad simplemente sería la verdad. Sin tribunal requerido. Tenía 3 semanas para dejar de ser silenciosa. La gente espera que esta parte sea dramática. No lo fue. Por eso exactamente funcionó. No hubo fuego, ni confrontación a gritos, ni discurso inteligente ensayado frente a un espejo. Hubo papeleo. Y soy muy buena con el papeleo. Marian y yo construimos el expediente juntas en 4 días. Una aceptación de la fiducia, el documento mediante el cual una sucesora nombrada asume formalmente el cargo. Una notificación al CEO fiduciario existente, mi padre, de que su función interina estaba terminando por los propios términos del fideicomiso. Una certificación del fideicomiso, el breve resumen legal que un propietario proporciona para demostrar el control. Y una carpeta de evidencia limpia, la escritura, el arrendamiento, el libro de registros de renta, las fotografías del incumplimiento. Todo correcto, todo fechado, todo hecho de la manera en que tendría que sobrevivir a un abogado hostil leyéndolo línea por línea, buscando la trampa oculta. ¿Cómo lo haría yo? ¿Entiendes lo que ocurre cuando servimos esto?, dijo Marian la última tarde, deslizando las páginas de firma sobre la mesa. Asumo el control exclusivo del fideicomiso, dije. El terreno, el edificio, la reserva y el arrendamiento, dijo ella. Como propietaria de la propiedad, tendrás legitimación para hacer cumplir sus términos, incluyendo el incumplimiento, incluyendo, si así lo decides, la rescisión por causa justificada. Rescisión por causa justificada. Hice rodar la frase. Mi madre me había dado una llave, y la llave resultó encajar en la puerta principal de la casa de la que me habían echado. No firmé nada esa noche. Todavía no. Quería hacer algo primero, el tipo de cosa que no aparece en ningún expediente. Quería pararme en el vestíbulo una vez más, después de las horas, sin torre de champán y sin Vivian, y decidir con certeza qué tipo de persona iba a ser cuando todo esto terminara. Llamé a Sal. Antes de que pudiera llegar a Sal, la empresa llegó a mí. Un mensajero llegó a mi oficina a las 4 de un jueves con un sobre grueso. La dirección del remitente era un bufete de abogados que conocía por reputación. Adentro había una carta de cese y desistimiento. 3 páginas, firmada por Gregory Pace, asesor general, la colección Hall. Así que se habían enterado de que había estado haciendo preguntas a la empresa de Marian. Alguien había entrado en pánico. La leí 2 veces. Era agresiva y confiada y en algunos lugares casi insultante. Me acusaba de acosar a los socios fiduciarios de la empresa e intentar interferir con un negocio familiar legítimo.
Exigía que cesara todas las investigaciones sobre asuntos que no me concernían. Luego vino la parte que se suponía debía terminar la conversación. Pace afirmaba que el fideicomiso había sido enmendado. Adjuntó un documento titulado Primera enmienda al fideicomiso familiar Diane M. Townsend, que me eliminaba como sucesora y nombraba a mi padre como único fiduciario con plenos poderes, incluyendo el poder de vender. Estaba fechado 11 años atrás. Llevaba la firma de mi padre. Si esa enmienda fuera real, lo habría perdido todo antes de empezar. Sentí que el suelo se inclinaba exactamente por una respiración. Luego la abogada en mí despertó, la que lee las páginas densas del final. Y empecé a mirar el documento en lugar de temerlo. Porque Gregory Pace había cometido un error. El error que comete la gente confiada. Había asumido que estaría demasiado conmocionada para leer con cuidado. Le había enviado una falsificación a una abogada inmobiliaria forense y la había llamado presión. Me serví un vaso de agua, me senté y leí la enmienda de la manera en que leo todo, línea por línea, buscando la trampa oculta. Me tomó unos 90 segundos encontrar 3. El primer problema era el propio fideicomiso. El fideicomiso de mi madre se volvió irrevocable el día en que murió. Irrevocable significa exactamente lo que suena. Nadie puede enmendarlo después. Ni mi padre, ni Pace, ni nadie. El documento estaba fechado 11 años atrás. Mi madre llevaba 5 años muerta para entonces. No se puede enmendar un fideicomiso en nombre de una mujer bajo tierra. El segundo problema era el consentimiento. Incluso una enmienda válida a este fideicomiso requería el consentimiento escrito del fiduciario independiente. No había ninguna firma de la empresa de Marian en ninguna parte de la página. Ninguna había sido solicitada jamás. El tercer problema era más pequeño y de alguna manera el peor. La enmienda hacía referencia a la Fundación Diane Townsend. Mi madre nunca usó la palabra fundación. Era el fondo. El fondo Diane Townsend. Quien redactó esto había copiado el nombre del rediseño de Vivian, del papeleo de la iniciativa familiar Hall, y nunca había verificado el original. Un falsificador que no conoce las propias palabras de la difunta es un falsificador que no estaba allí. Y aquí está la cosa que nadie le dijo a Gregory Pace. Yo leo documentos fiduciarios para ganarme la vida. Le envió una fabricación a la única persona en la tierra más probable de desmantelarla. Y lo hizo porque hace años esta familia decidió quién era yo y nunca actualizó el expediente. Si alguna vez te han subestimado personas que dejaron de prestarte atención, ya sabes cómo se siente esto. Y sabes que es un regalo. Llamé a Marian y le leí los 3 problemas. Estuvo en silencio un momento. Gabriel, dijo, ¿entiendes lo que acaban de hacer? Me entregaron prueba de intención, dije. Te entregaron un tribunal, dijo ella. Si lo quieres. No quería un tribunal. Quería el vestíbulo. Sal me encontró en la entrada de servicio a las 11, la noche en que el hotel funcionaba con su tripulación mínima. Me dejó entrar sin una palabra y me llevó al ascensor de carga, el que mi madre usaba cuando las calderas actuaban. 4º piso, dijo, pasando la lencería, en el rincón de atrás. El cuarto de almacenamiento olía a polvo y pintura vieja. Mesas de banquete plegadas, una araña retirada envuelta en plástico. Y allí, detrás de 3 contenedores de plástico de señalética de la colección Hall, recostada boca abajo contra la pared como algo escondido en vergüenza, estaba la placa de mi madre. La volteé. El latón se había oscurecido con el descuido, opaco donde solía atrapar la luz. Pero el grabado todavía estaba allí. Cada letra exactamente como yo las había trazado de niña. Construido sobre el agua, mantenido por las personas que lo hacen en serio. Fuera de la ventana del almacén, sobre el puerto negro, sonó la campana del boyante. Las 11 ahora, no las 6, pero la misma nota baja que mi madre se detenía a escuchar. Me llevó 4 pisos arriba, débil, y ya no sonó como el tañido de la muerte. Sonó como lista de asistencia. ¿Quién se queda? Había subido aquí para decidir qué tipo de persona iba a ser. De pie sobre esa placa deslustrida con la campana en la oscuridad, tenía mi respuesta. Y me sorprendió lo gentil que era. No iba a quemar nada. No iba a enterrarlos en los tribunales. Iba a poner esta placa de vuelta en esa pared junto a la ventana donde ella la puso y lo iba a hacer como la persona que legalmente poseía la pared. Llamé a Marian desde el ascensor de carga. Estoy lista para firmar, dije. Mi padre me llamó antes de que firmara. Alguna parte de él debió sentir que el suelo se movía. Nos reunimos en un restaurante a mitad de camino entre su mundo y el mío, un reservado. Neutral con café malo. Parecía más viejo que en el gala, más pequeño. Por un momento, viéndolo doblar y desdoblar una servilleta, recordé tener 7 años y sostener su mano en esa misma cadena de restaurantes, y algo en mí dolió. Tu madre armó algo, dijo. ¿Verdad? Antes de que me enterara. Sabía que había un fideicomiso. No me miraba. Nunca supe los detalles.
La gente de Vivian lo manejó. Me dijeron que todo estaba bien. Te dijeron que firmaras una enmienda, dije en voz baja. 11 años atrás. Sus manos se quedaron quietas. Así que lo recordaba. Y en esa quietud, por un momento real, vi cruzar por su cara algo que había enterrado bajo 16 años de mantener la paz. El dolor que la había cubierto. Sus ojos se llenaron. La extraño, dijo. A tu madre, todos los días. No soy el hombre que ella pensó que era. Era lo más cercano a honesto que me había dado en toda mi vida adulta, y casi extendí la mano sobre la mesa. Entonces lo arruinó. Gaby. Se inclinó, bajando la voz de la misma manera que en el gala. Sea lo que ella armó, lo que sea que hayas encontrado, por favor no hagas explotar la familia. Vivian hizo lo mejor para nosotros. Solo no hagas una escena. No hagas una escena. Ahí estaba de nuevo. Incluso ahora, incluso con los ojos todavía húmedos, el primer instinto era proteger la comodidad que me costó todo. Lo entendí entonces completamente y dejé de tener esperanza. No voy a hacer una escena, papá, dije, y lo decía más literalmente de lo que él podía saber. Solo voy a decir la verdad en papel. Conduje a casa desde ese restaurante sabiendo exactamente cómo lo haría. Todo el método de Vivian era el ruido. Un rediseño ruidoso, una fiesta ruidosa, una orden ruidosa a un guardia frente a inversores y un reportero. Usaba el espectáculo de la manera en que otras personas usan los puños. Me había humillado en público porque el público era donde se sentía más fuerte. Así que no le respondería en público. Le respondería con el público. No una escena. Un registro. Los testigos de mi humillación, los miembros de la junta junto a la ventana, los inversores en la barra, el prestamista a punto de transferir millones contra el terreno de mi madre. Todos habían visto a Vivian declarar que yo no era familia. Todos estaban a punto de recibir, en documentos limpios, fechados e inapelables, el simple hecho de quién era realmente la dueña de la sala. Sin gritos, sin lágrimas, sin discurso inteligente. Solo la verdad entregada exactamente al mismo público por escrito, y no podían distorsionarla. Esa era la asimetría. El arma de Vivian era la vergüenza pública. La mía sería la verdad pública. Ella tenía un micrófono y un guardia. Yo tenía una escritura, un arrendamiento y la ley del Estado. Había pasado 16 años reescribiendo la historia de mi madre en voz alta. Yo iba a archivar el original. Extendí las páginas de firma sobre mi mesa de cocina esa noche. La aceptación de la fiducia. La notificación a mi padre. La certificación del fideicomiso. El arrendamiento marcado en el incumplimiento. La enmienda falsificada, que no necesitaría en el tribunal, pero que guardé porque me dijo todo sobre cuánto esperaban de mí. Descapuché mi pluma y pensé en la campana y la ventana y en una mujer que construyó una trampa tan suave que nadie sintió cerrarse. Firmé un martes por la mañana en mi propia mesa de cocina con la escritura extendida junto a la caja de cedro. Quiero que imaginen lo poco llamativo que parecía. Una mujer en suéter, una taza de café que se enfriaba, una pluma estilográfica, sin drama. La cosa más poderosa que hice ese mes no hizo ningún ruido. Firmé la aceptación de la fiducia. Con esa única firma, por los términos simples del fideicomiso de mi madre, me convertí en única fiduciaria de todo lo que ella había protegido. El terreno, el edificio, los 17 millones. Luego autoricé a Marian a actuar. Su empresa notificó a mi padre, terminando formalmente su función interina. Su empresa transmitió la certificación del fideicomiso al abogado del prestamista, el banco que todavía terminaba su revisión de ese préstamo, poniéndolo en aviso claro y por escrito de quién era realmente el dueño de la garantía. Y como propietaria de la propiedad, emití una notificación formal de incumplimiento bajo el arrendamiento, citando la violación, el rediseño, el fondo, la placa en el almacén del cuarto piso. No rescindí el arrendamiento esa mañana. No tuve que hacerlo. La notificación de incumplimiento enviada al prestamista en medio del financiamiento hizo el trabajo por sí sola. Luego dejé la pluma, lavé mi taza de café y puse el teléfono boca abajo sobre la encimera. Empezó a vibrar a las 11:42. Lo dejé. Salí a caminar. Compré comestibles. Volví a casa e hice la cena y escuché las vibraciones migrar por la encimera como un insecto enojado. Cuando finalmente di la vuelta al teléfono, la pantalla me dijo lo que 16 años de silencio les habían costado en una sola tarde. 68 llamadas perdidas. Vivian, mi padre, Brooke, Gregory Pace, los mismos nombres una y otra vez en un pánico que podía sentir a través del cristal. No devolví ni una sola llamada. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir por escrito. Hay un tipo particular de poder en no contestar. Durante 16 años, el silencio en nuestra familia había corrido en una dirección. Ellos no llamaban. Yo no existía.
El nombre de mi madre se fue de la pared y ningún teléfono sonó para preguntarme cómo me sentía al respecto. Ahora el silencio corría en la otra dirección y era mío. Escuché los mensajes de voz todos esa tarde sentada en la mesa de cocina con las escrituras todavía extendidas, porque quería entender exactamente quiénes eran estas personas cuando el edificio dejó de pertenecerles. Los primeros de Pace eran legales y fríos. Señorita Townsend, sus acciones son imprudentes y están exponiendo a la empresa a un daño grave. Llame a mi oficina de inmediato. Todavía llamaba empresa. Todavía pensaba que tenía legitimación. Los del medio de Brooke eran casi graciosos. Esto es una locura. No puede simplemente tomar un hotel. Soy la directora creativa. Como si un título que le había dado su madre significara algo frente a una escritura. Luego los de mi padre, 3 de ellos, cada uno más asustado que el anterior. Gaby, el banco está llamando. Dicen que el préstamo no puede cerrarse. Están diciendo que no somos dueños del edificio. Gaby, eso no es posible. He dirigido ese hotel durante 16 años. Y luego Vivian. Guardé los suyos para el final. Su primer mensaje era: cielo, Gabriel, querida, creo que ha habido un terrible malentendido. Vamos a sentarnos como familia. Familia. La palabra que le había entregado a un guardia. Su tercer mensaje no era: querida, pequeña ingrata. Después de todo lo que construimos, ¿crees que un papel hace que esto sea tuyo? Te enterraremos en los tribunales. ¿Me oyes? Te enterraremos. Escuché la amenaza 2 veces, tranquilamente. De la manera en que escucharías un parte meteorológico de una ciudad en la que ya no vives. Le dijo a un guardia que yo no era familia. Finalmente tenía razón en algo. La familia no tiene la escritura. El propietario sí. Borré los mensajes de voz, los 68, y me fui a dormir. A medianoche estaban en mi puerta. Los golpes llegaron a las 12:10. Luego el timbre retenido, insistente. Miré por la mirilla y los vi a los 3 apiñados en el pasillo de mi edificio. Vivian con un abrigo que claramente había tirado por encima de lo que sea que llevaba puesto. Mi padre, gris y temblando. Brooke filmando en su teléfono antes de que siquiera hubiera abierto la puerta. Consideré no contestar, pero había pasado 16 años sin contestar puertas. Y miren a dónde me llevó eso. La abrí. No tienes derecho a hacer esto, dijo Vivian, empujando hacia adelante antes de que la puerta estuviera completamente abierta. No tienes derecho a arrastrarte aquí después de 16 años y robar lo que construimos. No robé nada. Mi voz salió nivelada, casi suave. Me sorprendió incluso a mí. Pasen. Están dejando entrar el frío. Eso la desconcertó. Había venido a pelear, y yo le había ofrecido una silla. Desfilaron hacia mi pequeña cocina. La escritura todavía estaba sobre la mesa. Los ojos de Vivian fueron hacia ella y se apartaron rápido, como si quemara. El banco retiró el préstamo, dijo mi padre. Sus manos no podían quedarse quietas. 40 millones perdidos. Dicen que no somos dueños del edificio. Gaby, eso no es posible. He dirigido ese hotel durante 16 años. ¿Lo has dirigido? Concordé. Nunca lo has poseído. Mamá sí. Ahora yo. Esto es fraude, espetó Vivian. Tendremos abogados. Ya enviaron uno. Deslicé la enmienda falsificada sobre la mesa hacia ella. Gregory Pace. Me envió esto. Una enmienda al fideicomiso fechada 5 años después de que murió mamá, sin consentimiento del fiduciario independiente. Nombrando una fundación que mamá nunca llamó fundación. Ni siquiera es una buena falsificación, Vivian. Solo es una confesión con una línea de firma. La cocina quedó muy en silencio. Brooke bajó su teléfono. Mi padre miró el documento y lo vi entender finalmente lo que había firmado 11 años atrás en alguna sala de conferencias mientras la gente de Vivian le decía que todo estaba bien. No lo sabía, susurró. Vivian, yo no lo sabía. Cállate, Richard, dijo ella. Y eso, más que cualquier otra cosa, le dijo a toda la sala quien había construido la era Hall. Nunca fue mi padre. Solo les alquiló su silencio, igual que yo. La diferencia era que yo había parado. Vivian se recuperó rápido. Las personas como ella siempre lo hacen. Bien. Enderezó su abrigo, reuniendo la vieja confianza. Eres dueña de los ladrillos. Felicitaciones. Pero el negocio es nuestro, la marca, las reservas, el personal. La colección Hall no vale nada sin la empresa que la dirige. Así que nos lo arrendarás y serás razonable porque un hotel vacío no te genera nada. Debo reconocerle un movimiento decente. Había encontrado la única pieza de palanca que le quedaba y la había alcanzado. No sabía que ya había usado el arrendamiento en su contra. No hay arrendamiento que negociar, dije. Hay un arrendamiento en incumplimiento. Lo violaron el día que quitaron el nombre de mi madre de ese edificio sin el consentimiento del propietario.
Envié la notificación esta mañana. El prestamista tiene una copia. También la junta directiva. La junta directiva. Su voz se adelgazó. Contactaste a la junta directiva. Como propietaria de la propiedad, estoy obligada a hacerlo. Lo mantuve factual, casi aburrido, porque aburrido era el registro más devastador que tenía. Cada miembro que estaba parado junto a esa ventana viéndote hacerme sacar recibió el mismo paquete que envié al banco: la escritura, el arrendamiento, el incumplimiento, la enmienda falsificada que su abogado fue tan amable de poner por escrito. Vi cómo aterrizaba. No en ella, ya estaba más allá de que algo aterrizara, sino en mi padre, quien se hundió en una silla de cocina como si le hubieran fallado las piernas. Los inversores del Gala, dijo con voz hueca, han estado llamándome toda la noche. Pensaban que éramos dueños. Gaby, invirtieron porque pensaban que por qué. Vivian les contó una historia, dije. Yo simplemente les envié los documentos. El reportero del periódico de negocios también había estado en ese gala. Para la mañana, la historia no sería el brillante futuro de la colección Hall. La historia sería que un hotel costero había intentado pedir prestados 40 millones contra un edificio que no poseía, y la verdadera propietaria había detenido silenciosamente, legalmente, el proceso antes de que se transfiriera el dinero. Sin escena, sin gritos de mi parte. Solo la verdad enviada a la misma sala que me había visto echar, llegando en sobres en lugar de acusaciones. Vivian se giró hacia mí y la miel había desaparecido por completo. Hiciste esto a propósito, dijo Vivian. Todo esto para humillarnos. No, lo decía en serio. Ustedes hicieron la humillación. Yo solo dejé de pagarla. Fue entonces cuando se rompió. No en disculpa. Las personas como Vivian nunca se disculpan. Sino en la actuación completa, la que probablemente había usado para conseguir todo lo que alguna vez había tomado. Sus ojos se llenaron al instante. Su voz se quebró. No tienes idea de por lo que pasé, dijo. Las lágrimas viniendo ahora. Tu padre era un desastre cuando lo conocí. Yo mantuve unida a esta familia. Construí esa marca a partir de un viejo hotel cansado con el nombre de una mujer muerta. Me lo gané. ¿Y tú? Te fuiste 16 años y ahora apareces. Vivian, no alcé la voz. No tuve que hacerlo. La escritura estaba sobre la mesa entre nosotras, y hacía todo el gritar que cualquiera de nosotras necesitaría jamás. Llamaste a mi madre una mujer muerta en mi cocina frente a su hija mientras estabas parada en un edificio que ella todavía posee. La boca de Vivian se cerró. Me puse de pie. No rápido, no enojada. Solo me puse de pie porque algunas cosas se dicen de pie. Dijiste que no era familia en tu gala. Dijiste que le ordenaste a un guardia que me sacara. ¿Lo recuerdas? No respondió. Lo recordaba. Tenías razón, dije suavemente. No soy familia. Soy la casera. La palabra llenó la pequeña cocina como el aire frío del puerto. Puedes conservar tu nombre. Continué. Sigue siendo Vivian Hall. Dirige la empresa que puedas dirigir en otro lugar. Pero no conservarás el de mi madre. Su nombre vuelve a esa pared. El fondo vuelve a ser de ella. La era Hall termina con esta firma, de la misma manera en que debería haber terminado hace 16 años. Si alguien en esta familia hubiera estado dispuesto a leer los documentos en lugar de simplemente firmarlos. Mi padre hizo un pequeño sonido roto. Brooke había dejado de filmar por completo. Sostuve la puerta abierta. Vinieron a mi casa a medianoche para decirme que no podía hacer esto. Ya lo hice esta mañana antes del almuerzo, en silencio, de la manera que me enseñó mi madre. No había hecho una escena. Simplemente, después de 16 años, había dejado de alquilarles mi silencio. Se fueron. Vivian primero. Luego Brooke. Mi padre se demoró en el umbral, buscando algo que decir, y no encontró nada que valiera la pena guardar. Las consecuencias fueron más silenciosas de lo que esperarías y mucho más totales. El préstamo nunca cerró. El prestamista, una vez que tuvo los documentos del fideicomiso, no transferiría 40 millones contra una garantía que el prestatario no poseía. La expansión murió sobre la mesa. Sin ella, y con una notificación de incumplimiento pendiente sobre el arrendamiento, la empresa operadora no tenía futuro dirigiendo el hotel de mi madre. Les di una opción porque la carta de mi madre me lo pidió. Podían negociar un arrendamiento a precio de mercado justo con el nombre, el fondo y la placa restaurados bajo condiciones que yo controlara, o podían retirarse y dejarme traer un operador que cumpliera. Vivian no pudo soportar ser arrendataria en el edificio que había intentado poseer. Se fue. Brooke y sus servilletas también. Greg renunció al mes. La enmienda falsificada era un problema tranquilo que estaría explicando a un consejo de licencias por algún tiempo. Mi padre se quedó en un pequeño papel honorario que creé para él porque todavía era mi padre y porque mi madre me había dicho que no lo odiara. 2 semanas después,
Estaba de pie en el vestíbulo del Harbour Crown junto a la ventana alta que miraba al muelle. El panel de cromo había desaparecido. En su lugar colgaba la placa de mi madre, el latón limpio y restaurado, las letras atrapando la luz de nuevo. Construido sobre el agua, mantenido por las personas que lo hacen en serio. La había mandado reinstalar exactamente donde ella la puso, unos centímetros más abajo para que un niño pudiera trazar las letras. Sal estaba parado a mi lado, las manos juntas, de la manera en que solía pararse junto a ella. «Le habría gustado», dijo, «que lo hiciera sin gritar». Ella lo escribió así, dije. Más allá del muelle en la tarde, la campana del boyante sonó. Esta vez no sonó como el tañido de la muerte ni como lista de asistencia. Sonó como una bienvenida a casa. No quemé sus vidas. Quiero que sepan eso porque creo que importa. Podría haberlo hecho. La enmienda falsificada sola podría haber terminado con carreras y desatado demandas que corrieran por años. El prestamista habría estado feliz de ayudarme a perseguir daños. Había una versión de esta historia en la que dejaba a Vivian sin nada. Elegí una diferente. Conservaron su dinero personal, sus coches, su casa. No toqué un dólar que fuera realmente suyo. Lo que recuperé solo había sido siempre de mi madre. El terreno. El edificio. Los 17 millones. Y su nombre en una pared. El Harbour Crown funciona bajo el fideicomiso ahora, administrado por personas que sirven el café y conocen la caldera. El fondo Diane Townsend envía a jóvenes locales a la escuela culinaria de nuevo, completamente financiado con la reserva que ella dejó exactamente para este tipo de futuro. La primera beneficiaria de la beca empieza en el otoño. Conservé mi propio bufete a 3 horas de distancia, pero conduzco allí la mayoría de los fines de semana. Me siento en el vestíbulo junto a la ventana y trabajo. Y a las 6, la campana suena, y me detengo a escuchar de la manera en que ella me enseñó. Mi padre y yo hablamos ahora, con cuidado. No tanto como a él le gustaría, más de lo que yo una vez pensé posible. Visita el hotel a veces y se queda un largo rato frente a la placa. Lo dejo. El dolor está permitido, incluso tardío. De Vivian, no he sabido nada. No lo espero. Las personas que construyen sus vidas sobre el silencio de otros tienden a quedarse calladas ellas mismas cuando termina. La caja de cedro está sobre mi escritorio ahora, el pestillo abierto, la carta de mi madre adentro, la línea que ella escribió mirando hacia arriba donde puedo verla cada mañana. La leo antes de firmar cualquier cosa importante. Creo que siempre lo haré. La gente pregunta si los perdoné. Esa es la pregunta equivocada. Y me llevó 16 años y una caja de cedro aprender la correcta. El límite no está construido sobre el perdón ni sobre el rencor. Está construido sobre una escritura y un nombre y una pared. Sobre saber exactamente lo que es mío y negarme para siempre a fingir que no lo es. Porque esto es lo único que realmente aprendí. Lo que está construido sobre el silencio de otra persona solo se sostiene hasta el día en que finalmente deciden dejar de estar en silencio. Esa es mi historia. Una firma, un nombre de vuelta en una pared. Si una familia alguna vez te hizo dudar de tu propia historia, ve a abrir la caja que has estado evitando. Puede que poseas más de lo que te dejaron creer.